Buenos días. Vamos a cambiar completamente de tema. Volvemos a la enfermedad por reflujo, que ha sido tratada a lo largo de estas jornadas. Y, bueno, pues en ese sentido tengo el placer de presentar al doctor Jörg Hettender, no sé si lo pronuncio adecuadamente. Es cirujano, es especialista en enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se ha formado y ha trabajado con el profesor de Münster y actualmente desarrolla su actividad profesional en Berna. Nos va a hablar de técnicas novedosas del tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico quirúrgicas, pero diferentes a la fundoplicatura a la que estamos acostumbrados. Cuando quiera, doctor. Vale, muchas gracias por la invitación. Voy a intentar hacer la presentación en español. Soy austriaco, pero vivo desde casi 10 años en Suiza y antes estaba 7 años en Estados Unidos con DeMeester en Los Ángeles. Esas son las compañías que hacen presentaciones. Ese es mi equipo quirúrgico en Suiza. Es siempre importante trabajar en equipos y nosotros trabajamos juntos con un equipo de gastroenterólogos, porque cuando hablamos del reflujo es una enfermedad crónica que no empieza a un lado y acaba a un otro lado con 2 médicos diferentes. A veces hay que tratar a los pacientes juntos y vamos a hablar un poco de eso. Es importante también formar un equipo núcleo que se dedica a esos pacientes más complicados con un coordinador del centro de reflujo. Que tenemos eso, hemos aprendido de la bariátrica, que hay que seguir a los pacientes. Cuando seguimos a los pacientes más rato, tenemos mejores resultados. Ya sabéis, habéis hablado ayer de los criterios de Lyon y de Münster y todo eso. Cuando tratamos reflujo, heartburn, con medicamentos como los PPI y PP, tenemos un éxito a las 4 semanas de 70 u 80% que los pacientes están bien. Esos son los pacientes que yo no veo. Yo soy cirujano. Los pacientes que vienen a mi consulta son los que con medicamentos solo no están tratados bien. Pero sí que se puede tratar muy bien con esos medicamentos. Y hoy hablamos un poco de los pacientes que tienen más síntomas como regurgitaciones, que necesitan algo más que medicamentos, que necesitan una cirugía. Y para eso hay que hacer la diagnosis, no vamos a hablar de eso, pero hay que ver en la anamnesis del paciente si es un paciente que es solo reflujo, regurgitaciones, o también tiene disfagia o odinodisfagia. Y también hay que hacer la gastroscopía, claro, la pH-metría en los casos donde no hay refluxoesofagitis grado C, URD o Barrett de esófagus. Y también el gold standard es hacer una manometría, porque tenemos que mirar, y para cirugía es muy importante para nosotros si el paciente tiene una motilidad normal o no, porque muchos síntomas se explican por la motilidad del esófago. Hace muchos años que el Nissen y el TUPE estaban las únicas operaciones que habían por ahí. El Nissen y el TUPE se hacen desde 1992 por laparoscopía. Antes era una cirugía abierta desde los años 50. Y la mayoría de cirujanos del mundo ha dicho, vale, si el esófago tiene una motilidad normal, lo hacemos el Nissen porque es más rápido, más fácil. Y si está comprometido, lo hacemos el TUPE y en algunos casos una fundoplicatura como anterior. Y estaban estudios, un estudio muy grande de Suecia, de comparación de Nissen y TUPE, son una fundoplicatura 360 grados y la otra de 270 grados. Y al final, ese estudio randomizado ha enseñado que la diferencia está, los dos tienen éxito en tratar el reflujo y también los efectos secundarios son iguales. No sabemos exactamente si uno o el otro está mejor. Aquí tengo una presentación de un amigo italiano, Renato Salvador, que ha hecho una nueva clasificación, la Padua clasificación, a lo mejor habéis hablado de ayer de eso, que eso es un centro muy especializado. Y eso sí que tienen buenos resultados con la fundoplicatura. Y él ha presentado los resultados a 25 años. Si es solo reflujo, lo han tratado a 85%
Y claro, si hay pacientes con hernia hiatales más grande, esos son un poco otros pacientes. Aquí sí que tenemos un fracaso de la cirugía porque la hernia del hiato no sabemos aún 100% cómo lo reparamos para que no recurra. El problema era de la laparoscopía que se ha hecho en muchos sitios y muchos cirujanos, es un estudio de Estados Unidos de 2003, muchos cirujanos han hecho las funduplicaturas y no todos lo han hecho bien. Y al final el éxito no era tan grande y después gastroenterólogos como vosotros dicen, pero esa operación no sirve tanto porque tenemos 9 síntomas, bloating, disfagia 28% y después 30% toman los medicamentos otra vez. Y entonces los cirujanos estamos buscando otras formas para tratar a esos pacientes. Y ese se ha notado también en Estados Unidos con la laparoscopía. Hasta 2000 han subido los casos, pero al final se operan menos de 1% de los casos que se podría operar. ¿Por qué? Porque hay efectos secundarios y los pacientes se informan y al final no quieren una funduplicatura. Yo con un grupo de Karolinska Institute y compañeros de Estados Unidos hemos hecho un review, looking back on a gold standard, hemos hecho una systematic literature review de laparoscopic Nissen y hemos visto más que 70 estudios, solo hay que leer el abstract, el resumen del abstract. Hay en la literatura una tasa de disfagia de 22% a los 12 meses y a los 10 años lo pueden leer los resultados. Hay efectos secundarios como el gas bloating, inability to vomit y belch, que al final no estamos contentos con la funduplicatura. Y es el resumen de eso. Tenemos pacientes que no responden a los PPI y cuando hacemos una operación, al final tenemos esos efectos secundarios. Y hoy hablamos de una nueva cosa que existe en Europa. Casi hay 1000 casos en Europa de eso. En Estados Unidos a lo mejor van a permitirlo en el próximo año. Es el reflux stop y hablamos un poco de eso. Hay que entender la anti-refluxperia y la American Foregut Society. Hay cirujanos como Ninh Nguyen y también Peter Carillas, un gastroenterólogo que conocéis muy bien de Estados Unidos, de motilidad. Esos han hecho un position statement de los componentes que es la mecánica de reflujo que evite el reflujo. Es la crura, después es la que llamamos la flap valve, el ángulo como entra en el esófago, en el estómago, y después es el esfínter que es al final del esófago con sus sling fibers. Y cuando vemos ahora el reflux stop, es la única operación que nos dedicamos de reparar esos 3 componentes, ¿no? En la primera imagen arriba se ve el hernia del hiato que está abierto. Hay que hacer una disección bastante grande para sacar el esófago distal, para tener como 4, 5, 6 centímetros del esófago en el abdomen, para poner el esfínter en una posición anatómicamente natural o supernatural. Y la primera cosa que hacemos es reparar el hiato. La segunda es que cerramos ese ángulo del ángulo de His y hacemos ese flap valve. Y la tercera cosa es de poner el esfínter lo más bajo en el abdomen que posible y eso lo hacemos con la aplicatura junto con la invaginación de una bola de silicona. Es una bola de silicona que tiene 2 por 2 centímetros, son 5 trocitos. En el caso de migración se ha pensado que cuando hay 5 trocitos y hay una migración que se pasa por vía natural y no pasa nada. Y tenemos también una aplicatura como ponemos, y para explicarlo un poco mejor voy a enseñar un vídeo, pero para explicar un poco lo que queremos hacer con la operación. Es la diferencia al Nissen es aquí, que no tenemos nada alrededor del esófago. Tenemos solo la aplicatura de 90 grados con 2 líneas de sutura y un punto en el medio. Y por eso la comida puede pasar bien y
como tenemos el esófago, como en la imagen a la izquierda, mucho más abajo, el esófago está más estrecho o recto, y así, aunque la motilidad no esté bien, el paciente va a tener mucho menos disfagia que con otras operaciones y puede vomitar y eruptar con esa técnica. Vamos a ver el vídeo si funciona. Aquí veis el estómago y con un aparato bipolar cortamos aquí los vasos cortos al bozo y preparamos el estómago para que el estómago está, como le decimos, floppy. Es el esófago. Hay que hacer una preparación extensiva alrededor del esófago para reducir la hernia tal y también para tener el esófago, no como en el Nissen, como 2 centímetros en el abdomen, lo que haremos como 4 a 6 centímetros en el abdomen. Esa es la reparación del hiato. Y después quitamos la grasa en el ángulo de His y empezamos con la aplicadura que hacemos como 4 puntos sueltos. Es la línea de sutura posterior. Y después hacemos un punto arriba que va a ser en el medio de las 2 líneas de sutura. Es una segunda línea de sutura que hacemos para acabar la aplicatura. Y esa aplicatura no es alrededor como Nissen o tampoco 270 grados como Tupe. Esos son solo 90 grados. Y claro, aquí ya hemos reparado el hiato y hemos reparado el ángulo de His. Pero si hay mucha fuerza, no tenemos nada que bloquea que ese sube. Y por eso tenemos esa bola de silicona, el Reflux Top, que hacemos una pequeña bolsa arriba y abajo y después cerramos el canal alrededor del instrumento para que se quede en posición. Y claro, es una técnica que hay que aprenderlo y estamos en España, por ejemplo, hay ya 7 hospitales públicos y 2 hospitales privados y hay 6 o 7 centros más que van a empezar el próximo año. En España ya se han hecho 60 casos y en el mundo entero en total 1000. Es muy importante dónde está al final la posición del Reflux Top. Aquí lo vemos otra vez que hemos reparado la hernia tal. El esfínter está aquí abajo en una posición supernatural. Aquí es la aplicatura. Y aquí idealmente se queda el Reflux Top. Ese a lo mejor está aún bien también, pero claro, si el Reflux Top está en un sitio, si el cirujano hace un fallo técnico, al final ese no sirve para nada. Y por eso hemos hecho también para nuestros estudios una clasificación que es optimal, que es aceptable y donde vemos el riesgo. Y por eso, ya lo podemos decir aquí, esa operación sirve en casos donde el esófago se puede movilizar bien. Si es un paciente que tiene casi el estómago entero en el tórax y no podemos movilizar el esófago bastante, no vamos a hacer esa técnica, porque aquí tenemos que tener bastante longitud del esófago y si vemos que el esófago está corto, no vamos a poner el Reflux Top, hay que hacer un tupe o solo la reparación del hiato. Así es como lo vemos por gastroenterología. So, si vosotros vais a ver eso en la próxima vez, no es un kyst, no es un lipoma, a lo mejor es un Reflux Top. So, no lo vais a quitar antes de hablar con el paciente que tiene aquí. Vale, los primeros estudios, yo me he dado la cuenta de esa técnica en 2018 y la compañía ya ha empezado un estudio en 2016 y hasta 2020 no ha empezado por temas del hospital y todo eso. Y el primer estudio de la compañía eran 50 casos y esos eran en hernias pequeños, hasta 1 o 2 centímetros. Han excluido reflux esofagitis C y D y Barrett's, y en ese grupo tenían muy buenos resultados. Y cuando yo he visto la normalización de pH-metría, la normalización del GERD-HQL, yo me he dado cuenta en esos estudios que esos tienen muy poco disfagia
o nada de disfagia y no tienen ese bloating y flatulence que tenemos con los funduplicaturas. Entonces yo he empezado con 10 casos y yo he empezado con 10 casos que yo he pensado que esos no quiero hacer ni el Nissen ni el TUPE, ese tienen una motilidad del esófago mal, tiene disfagia, voy a intentar y ver cómo son los resultados en mi población. Y eso ha salido bien. Al final hemos publicado ya los primeros 40 pacientes que teníamos un año de follow-up. Hasta ahora he hecho casi 160 casos en Berna. Y vamos a hablar un poco de mis resultados. Parte de la población que hemos estudiado son los que tienen las hernias de hiato un poco más grande. Hemos mirado en los que tienen las hernias entre 5 y 8 centímetros para ver si los resultados son comparables a los de la estudio de la compañía. Teníamos pacientes con reflujo y como yo he hecho una selección bastante al favor de la dismotilidad, tenía aquí muchos pacientes con disfagia. Y nosotros utilizamos el GERD HCQL score. Y para los que trabajan juntos con cirujanos, yo recomiendo ese score de Vic Velanovic, que son 10 preguntas normalmente, pero nosotros utilizamos una forma modificada que tiene 15 o 17 preguntas. Ese es muy importante a comparar los datos, porque hoy en día, ¿qué nos importa? ¿Nos importa la normalización de pH-metría? Sí, pero nos importa también si el paciente tiene menos síntomas o no. Y eso lo podemos controlar muy bien con preguntar sobre el flujo, regurgitation y la disfagia. Y medicamentos, si toman medicamentos después o no. En nuestros pacientes, lo vemos aquí, teníamos 30 pacientes con hernias que estaban más grandes, con las hernias entre 5 y 8 centímetros. Y se ve que en el GERD HCQL teníamos una reducción igual como en los estudios de las hernias pequeñas. Y la calidad de vida estaba muy bien al año. Y claro, hemos mirado también los efectos secundarios. Como teníamos 50% con disfagia antes, teníamos 10% con disfagia después, 1 de nuevo y 2 que ya estaban, pero al final esos se han solucionado con una dilatación. Y ese es también otro concepto, porque con el Nissen y el TUPE, las dilataciones al final no puedes dilatar si hay un problema. Aquí sí que podemos dilatar el hiato y no solo tenemos una plicatura de 90%. Así, aquí sí, aunque es un grupo de pacientes muy complicado, 50% con disfagia, teníamos buenos resultados. Era un paciente que tenía el dolor crónico en el tórax, que hemos quitado el implante, se ha quedado el dolor, eso no estaba relacionado, creo yo, pero claro, cuando se utiliza un implante hay que hacer cuidado en la selección. Hay siempre 1 de 100 pacientes que al final, no sabemos por qué, quiere que le quites el implante. Hay que dar cuenta que hay que hacer cuidado y explicar a los pacientes de lo que hacemos. Y claro, los hernias de hiato, el fracaso del hiato, lo más grande de las hernias, lo más grande va a ser la tasa de las hernias que vuelven. Y ya sabemos que en la literatura, si hay hernias muy grandes y lo operamos, hasta 50% pueden volver. Eso era la conclusión de nuestro primer estudio, que sí que funciona muy bien. En hernias de hiato más grande también. Creo que el límite son 8 centímetros porque cuando está más grande no podemos movilizar el esófago bien. Se puede utilizar en gente con la motilidad débil. Y vale, vamos a ver los otros estudios que hemos hecho. Al final hemos dicho, entonces al final tenemos algo para la gente que tiene la motilidad muy mal y hemos presentado eso en DDW y hemos publicado eso en una revista de cirujanos de Alemania. Y esos son 20 pacientes que ahora son todos con la motilidad mal.
hacemos la Chicago clasificación 4 y también aquí hemos enseñado que en esos pacientes que normalmente mucha gente no quería operar, teníamos un buen resultado y lo vamos lo voy a intentar explicar un poco más tarde. También hemos hecho una publicación de Economics que hemos visto que la gente con RefluxStop tiene menos vuelta a las urgencias, vuelven menos a la sala de operación y hemos hecho una calculación con un instituto de Inglaterra que hemos calculado el beneficio del RefluxStop sobre otros métodos. Después, una presentación que he hecho yo en Estados Unidos, en Cleveland este año, eran los resultados de 4 años ahora, long-term results. Más resultados no tenemos. Tenemos ahora 5 o 6 años, pero publicado tenemos 4 años. Y aquí lo vemos también a los 4 años que los resultados se quedan bien. La tasa de pacientes que son sin IPP está bastante bien, de 96%. Y entonces, por el momento, estamos muy contentos. Y para ver en Suiza, hay 2 hospitales en Berna, el hospital universitario y yo soy en el hospital privado, pero también tratamos pacientes públicos. Y aunque somos competencia, hemos juntado los datos en esos 2 hospitales para tener un poco más pacientes. Y aquí quiero presentar los resultados de los con la motilidad débil. En total, tenemos 60 pacientes y esos resultados ya habéis visto en general. No quiero enseñar eso. En muchas operaciones hemos dicho siempre, cuidado, hay que hacer cuidado con la selección. Al final el paciente va a ser peor. Con el RefluxStop creo que tenemos una operación que es muy poco probable que un paciente sale peor que antes, porque los síntomas que tenemos los solucionamos la regurgitación, no va a ser peor. Lo solucionamos el heartburn. Sí, la disfagia podría ser un problema, pero mira, hay 14 pacientes que lo tenían antes y solo hay uno que dice que está peor, pero este es un paciente que tenía una aperistalsis antes de la operación. Ese es el límite. Claro, no se puede operar gente con aperistalsis, creo. Hay que tener un mínimo de peristalsis y creo que con el RefluxStop ahora tenemos una solución. Ayudar mucho más pacientes que solo a los pacientes con reflujo y regurgitación. Tenemos ahora la posibilidad de ayudar gente que tiene reflujo y disfagia y gente que tiene reflujo, disfagia y una falta de clearance por la motilidad que no funciona bien. Aquí un poco más información de Madrid, de Carlos Miliani, un cirujano que se dedica también de manometría. Es uno de los pocos cirujanos que entiende perfectamente la manometría. Y teníamos un user meeting de RefluxStop hace un mes en Alcalá de Henares, al lado de Madrid. Y aquí nos hemos juntado todos los cirujanos de RefluxStop España. Y él ha presentado que él tenía 2 pacientes que él ha visto un buen cambio en el esfínter del esófago posterior en un paciente, aquí en el segundo paciente. Y cuando él ha mirado los datos, se ha dado cuenta que todos los números mejoran la longitud del esfínter, la presión del esfínter, la longitud abdominal y el IRP se queda igual. Y entonces él ha hecho el resumen que la técnica RefluxStop parece ser efectiva para normalizar los parámetros fisiológicos y anatómicos y sin generar aumento en la integral de la presión de relajación. A lo mejor esa es la respuesta, porque con ese tratamiento podemos tratar muchos más pacientes ahora con reflujo por cirugía sin tener ese efecto secundario de disfagia, bloating y flatulencia. El resumen es una técnica nueva, no existe aún en Estados Unidos. Otra vez, lo que queremos hacer es posicionar el esfínter dentro del abdomen
cerrar el hiato y también la recreación del ángulo de His. Con RefluxStop vamos a obtener la válvula en su posición correcta y como no ponemos nada alrededor del esófago, vamos a tener menos efectos secundarios. Ese es lo último. Cuando utilizo yo ahora qué técnica, primero yo utilizo también mucho tratamiento conservativo. Yo opero a la gente que tiene mucho sufrimiento sobre las regurgitaciones por la noche, nighttime aspiration, chronic cough. En nuestros pacientes, cuando la hernia del hiato está más de 8 centímetros, no tenemos mucha otra opción que el Nissen y el Tupe. Pero en todos los otros casos, aunque la motilidad está normal o no normal, yo hago ahora la operación de RefluxStop. También hago el LINX. El LINX yo no hago más en casos normales por el momento porque la tasa de disfagia es también entre 10 y 15%. Lo hago en casos bariátricas como post-sleeve, post-bypass, que no se puede hacer otra técnica. Vale, muchas gracias. Si tienen preguntas, estoy aquí. Muchas gracias, doctor Zehetner. Supongo que habrá controversia y preguntas en la sala. Yo, mientras se animan, te quería preguntar qué porcentaje de migración puede existir del dispositivo. Yo tenía uno en los 155 pacientes que lo he hecho, compañeros de Alemania e Inglaterra. En total creo que va a ser como 1%. Y la diferencia con el Angel Chick que había o la banda gástrica pone presión, ¿no? Porque lo hemos llenado con líquido y así la tasa de migración era 3%. Y el LINX, que es alrededor del esófago, tiene una tasa de migración de 0.2, 0.3, muy bajo, pero claro, la migración es dentro del esófago, mucho más complicado. Aquí si tenemos una migración, las migraciones que hemos visto, el paciente no ha notado nada. Básicamente lo hemos visto en las radiografías, que no había más el implante. Eso es básicamente no sabemos exactamente por qué lo ha pasado en los pacientes. A lo mejor la bolsa era formado demasiado tenso. Eso podría ser que al final es un úlcer de presión y el implante ha acabado dentro del estómago. ¿Alguna pregunta en la sala? Doctor Ruiz de León. Los más mayores hemos vivido el Angel Chick. Ya. En mi hospital yo creo que fue uno de los que más prótesis de Angel Chick se puso en España y a mí me tocó hacer revisiones de todo eso. Y el problema es que muchas veces las migraciones aparecían mucho más tarde. Tenemos en pacientes que han estado 8 años más o menos bien y luego han hecho una migración que hemos encontrado la prótesis en la pelvis. Quiero decir que no siempre se quedaban en el esófago. Yo tengo alguna endoscopia preciosa en donde se mete el endoscopista y lo que se está viendo en la unión esófago-gástrica es la prótesis que se ha metido hacia adentro. Curiosamente, lo que ocurre muchas veces es que se hace una cápsula fibrosa alrededor del cuerpo extraño y eso hace que, aunque es muy aparatoso ver en una prótesis que te aparece dentro, la prótesis de Angel Chick no hacía presión sobre nada, quedaba muy holgada en la unión y aseguraba una parte de esófago intraabdominal. Y sin embargo, pues algunos enfermos rechazaban. Entonces, me imagino que esto, en algún momento, como con cualquier otro cuerpo extraño, pues habrá un grupo de pacientes que pueden tener ese tipo de problemas. Mira, para explicar a los que están sentados aquí que no conocen el Angel Chick. El Angel Chick era una prótesis de silicona de 50 gramos, que es como si alguien se siente en el avión para dormir, ese colchón que tienen aquí. El Angel Chick era así, alrededor del esófago, abajo. Sí, para nosotros lo vamos a entender mejor con que les diga que es como una morcilla, porque básicamente es así. Y de hecho lo que se hacía era anudar por delante, porque venía con 2 cintas y se anudaba por delante.
y no hacía presión sobre nada, Yeah. era suficientemente amplia, tenía una banda radiológica que podíamos seguir y que nos permitía a tener un esófago intraabdominal. El problema de todo esto es que en algunos enfermos, en general, funcionaba bastante bien como antirreflujo en muchos pacientes. Yeah. Eso es verdad. Pero siempre teníamos algún problema de esto. Y otra cosa que ocurre, que yo creo que aquí ustedes lo tienen muy bien, porque ustedes son un grupo que lo están haciendo así, pero lo que yo veo ahora muchas veces, cuando me viene un paciente con cirugía antirreflujo y tiene problemas, el problema lo tienen en los cierres de pilares. Y aquí hay que hacer también cierre de pilares. Por tanto, si los cierres de pilares no se hacen bien, hagamos lo que hagamos, el enfermo va a tener disfagia, ¿eh? Yeah. No, esos son detalles muy importantes y por eso esta técnica seguro que no es para cirujanos generales que hacen 2 casos al año. Ese es para centros que se dedican de reflujo. Gente que opera por lo menos 25 operaciones de antirreflujo al año. Gente que se dedica de formarse en esa técnica. Ese no es una cosa que la compañía implántica dice, vale, quien se interesa, viene aquí, lo hacemos. No. Hay que venir a ver a un especialista, hay videoconferencias, después hay un proctor como yo que viene, por ejemplo, a Madrid o Barcelona a enseñar los primeros casos. Lo tiene que hacer por vídeo, los primeros 10 casos tiene que ¿cómo dices? Grabarlos. A grabarlo. Y esos 10 grabaciones, después lo miramos, hacemos otra vez, hablamos juntos. Es una técnica que ya hay gente que han dicho que tú no lo vas a hacer más. Entonces, es un proceso más estricto porque no quieren repetir los errores que se han hecho con la Angel Cheek y la banda gástrica, que todo el mundo lo hace mal, lo hacen una mala selección y al final una técnica que nos parece bien se quema por estar mal utilizado. Doctor Santander. Precisamente en ese sentido, primero agradezco que nos lo haya presentado en este foro y agradezco el esfuerzo que está haciendo por mejorar las técnicas que aparentemente al menos ofrecen ventajas frente a otras técnicas y a la experiencia que tiene además acumulada. Pero en este foro, que somos gastroenterólogos, ¿qué podemos aportar desde el punto de vista del gastroenterólogo, de la motilidad, de los estudios, en la selección más adecuada, si se puede hacer, igual que técnicamente pueden implementar? ¿Qué se espera de nosotros o qué podríamos aportar en la selección o no de estos pacientes? Mira, como vosotros como neurogastroenterólogos ya tenéis mucho interés en la función, pero hay muchos gastroenterólogos que no se dedican de esos temas, ¿ya? Y creo que hay que intentar que los gastroenterólogos en general no ven el reflujo como un parte que no importa nada, porque el reflujo al final, la gente que sufre del reflujo sufre muchísimo. Sufren a lo mejor muchísimo más que gente con diabetes o gente con hipertensión. Son gente que si no toman los medicamentos sufren mucho. Es mucha disminución de calidad de vida. Creo que hay que reconocer que sí que hay pacientes que nos tratamos bien con los medicamentos, pero hay que preguntar a los pacientes, pero por la noche tienes regurgitaciones y gente que tiene una hernia tal muy grande, o gente que tiene esas ulceraciones Cameron, o que tienen esofagitis con los medicamentos, o que tienen alergias o reaccionan mal a los IPP. Hay que seleccionar eso para por lo menos tener una opinión del cirujano. A mí me ha llamado mucho la atención la buena respuesta en pacientes con motilidad esofágica ineficaz. Creo que esa, a mi juicio, es una gran noticia, ¿no? Tenemos un pool de pacientes ahí que, como muy bien has explicado, nos cuesta o le sugerimos al cirujano, si le vas a hacer una funduplicatura, mejor un tupet. Eso incluso lo reflejamos de alguna manera en nuestros informes de motilidad. Creo que ese es un campo interesante. ¿Tenéis experiencia en pacientes, por ejemplo, con esclerodermias que puedan tener un trastorno motor muy severo y que encima tienen una enfermedad por reflujo que nos cuesta a veces controlar? ¿Podrían ser candidatos? Con esclerodermia aún no tenemos experiencia, de verdad. Era interesante en un congreso americano
Algunos americanos han hecho el propósito, porque no hacéis eso en acalasia, significa hacer una miotomía y después hacer la aplicatura parcial y poner el RefluxStop. Aún no estamos a ese momento porque tampoco queremos hacer cosas experimental. Primero lo que hacen ahora, van a empezar en Viena y en Berna también, que hacemos un estudio randomizado de RefluxStop a Nissen, porque es que sabemos que es mejor, pero para los seguros en Estados Unidos y también por muchas sociedades hay que hacer esos estudios randomizados para tener las respuestas, y por eso esas otras cosas, preguntas experimentales, no hemos ido ya. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más en la sala y como vamos mal de tiempo, muchas gracias por la claridad de la exposición.